Yo le propongo a usted jugar a la ruleta rusa. Seguramente me va a decir que no, a menos que obviamente esté un poco loco o loca. Sin embargo, todos nosotros, todas las personas mayores de 45 años juegan a la ruleta rusa, pero con un arma diferente, ¿sí? El arma no tiene 6 tiros. El revólver no tiene 6 tiros, tiene 4 tiros. Uno de ellos, en el tambor, tiene la bala. O sea, menos posibilidades todavía que si fuera un revólver de 6 tiros. Y sin embargo yo digo, ¿por qué juega usted la ruleta rusa? Le voy a explicar por qué. Toda persona mayor de 45 años de los que viven en la Argentina tiene 1 en 4 posibilidades de morir de cáncer. O de contraerlo, quizá después de no morir. ¿Veo que estamos jugando a la ruleta rusa? Bueno, pues bien, si yo le propongo a usted jugar con ese arma, pero sacarle la bala esa que tiene, es una buena idea, ¿no? Ernesto Prieto Garatacós es un investigador cubano, independiente, y hace muchos años que está trabajando en combatir el cáncer. Pero ahora ha incorporado lo que significa el oncoanalytic. ¿Qué es esto? La posibilidad de que usted saque esa bala que es la que convierte ese arma de 4 tiros en un arma absolutamente sin ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Y porque precisamente puede evitar que esa bala, que es el 25%, porque esto es 1 en 4, la posibilidad que tiene, se dispare. ¿Cómo? Sabiendo si va a tener el cáncer o no. Esto es un gran desafío, digamos. Ahora, ¿cómo puedo saberlo yo si lo voy a tener o no? No, las posibilidades de eso radican, en principio, Chichi, el predecir o saber si alguien va a tenerlo ha sido un poco el santo grial de la química clínica. Sí. La dificultad estriba en que los marcadores tumorales han probado ser burdos e ineficaces a la hora de una detección ultra temprana del cáncer. Sí. Si bien sirven para monitorear una enfermedad, como el PSA en la próstata o el de mama, sí, fallan en hacer una predicción realmente ultra temprana en el estadio en que es fácilmente solucionable el problema por una simple y mínimamente invasiva operación o alguna otra técnica. La cuestión es que es mucho más complejo de lo que pensábamos hace 40 o 50 años atrás, porque resulta es que si yo quiero hacer un marcador en particular, marcador de mama, hacerlo mucho más sensible, de manera que me alerte antes, lo vuelvo mucho menos específico. Lo que tengo con esto es un montón de falsos positivos. Sí. Si hago al revés, lo hago mucho más específico, tengo muchas enfermedades que pasan sin detectarse, o sea, pierde sensibilidad. Así que este balance entre la sensibilidad y la especificidad no es solucionable. Oncoanalytic es nuestra técnica, se basa en un algoritmo matemático que incorpora no uno, sino 20 y tantos marcadores inespecíficos o específicos de la carcinogénesis y algunos otros accesorios y los integra en una fórmula específica matemática que lo que da es un score y la posibilidad de evaluar longitudinalmente lo que nosotros llamamos el estatus carcinogénico, sí, que son aquella constelación de factores que conduciría eventualmente al cáncer. Bueno, ahora vamos a traducirlo al español, si no te importa. No, por favor. Vamos a traducirlo al español. A ver, vamos a suponer, yo tengo antecedentes con parientes con cáncer, ¿sí? Directos, cercanos o indirectos. Esto es un elemento que yo puedo decir, a ver, puedo llegar a tener, puedo ir a verte a vos y decir, ¿me podés decir si voy a tener cáncer o no? Claro, la cuestión es... Esto sería un factor hereditario, ¿sí? Pero digo, ¿sale eso en los marcadores? Sí, de hecho sí. La cuestión es que hay una engañifa acá. La cuestión es, todavía no sabemos exactamente a qué genes se refiere la gente cuando dice es genético. De hecho, ya más de una década determinado, concluido el proyecto del genoma humano, sí, no tenemos tal cosa. No hay, ciertamente hay unos ciertos genes llamados oncogenes o protooncogenes o genes relacionados directa o indirectamente con la carcinogénesis, pero no hay nada sobre lo cual podamos poner el dedo. Lo que sí hay son un montón de factores bien descritos que hacen a cómo se manifiesta el genoma. Básicamente se conocen como modificadores epigenéticos y eso se puede heredar, pero no necesariamente es genético. Yo heredo, por ejemplo, las costumbres de mis padres, heredo cierta dieta local. Se sabe, por ejemplo, digamos, no alcanza la genética. No, para nada. De hecho, o sea, la genética no me alcanza. Absolutamente. Yo puedo tener genes aparentemente no hereditarios de cáncer y sin embargo poder llegar a tenerlo. Sí, y lo contrario, existe algún grado de activación. Puedo tenerlo y puedo... Absolutamente. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces con este sistema? Este sistema que, a ver, primero tengo que vivir con miedo
o no? No, es precisamente lo contrario. Es lo contrario. Claro, acá no cabe ninguna duda, Chiche, en la comunidad médica y académica internacional científica, que ciertas herramientas, si pudiéramos encontrar la herramienta de detección temprana sumamente eficaz, podríamos resolver el problema. El Papa Nicolau, por ejemplo, cambió el juego. En los países donde no se hace Papa Nicolau hay una enorme mortalidad del cáncer del aparato genital femenino. Bien, no tenemos otra cosa ni remotamente parecida en otros campos. No, el palpar en el cáncer de mama, nada más, pero relativo. Sí, sí. Para el momento en que uno puede palpar un tumor, ya es tarde. Está dentro. Sí, ya es tarde, puede haber una serie de lesiones infracentimétricas que las técnicas actuales, bioquímicas o radiológicas, no captan por una simple cuestión de resolución, en el caso de la tomografía, por ejemplo, o la cuestión de la falta de sensibilidad suficiente, el caso que hablamos de los marcadores tumorales, pero nosotros hemos tomado una vía muy diferente, una vía completamente accesoria a eso para sortear ese obstáculo, por otro lado, insalvable. Ahora, hay muchos falsos positivos, ¿no? Cuando vos me decís falsos positivos. Podría haber. Pero, por ejemplo, hace tiempo, cuando fue el caso de la Presidente con el cáncer de tiroides, que finalmente no tenía, ahí la estadística dice que el 16% de los diagnósticos de cáncer de tiroides son falsos positivos. Claro. Acá llegó a tal punto el falso positivo que la operaron de una enfermedad que no tenía. Ahora digo, con lo cual, evidentemente, eso es un exceso de celo en detectar una cosa que finalmente la Presidenta no tenía tumor en la tiroides. Ahora, ¿en qué se diferencia esto de estos test tempranos? Digo, ¿en qué se diferencia el oncoanalítico? Porque digo, a ver si en una de esas yo voy, vos me decís, bueno, no, vos vas a tener cáncer de tal cosa. ¿Y yo empiezo un tratamiento o qué? ¿Qué hago? Claro, es una pregunta muy relevante. El primer, digamos, si realmente tenemos éxito en la detección ultra temprana, está en un estadio donde uno ni siquiera tiene cáncer, o quizás tiene un microtumor en algún tejido que básicamente no sale en ningún otro estudio, pero hemos llegado a eso por una vía múltiple. Hemos llegado por la evaluación matemática, un algoritmo específico diseñado por nosotros, de una constelación de factores. Se sabe, por ejemplo, independientemente se ha visto que la glucemia elevada incrementa 63% el riesgo de cáncer de mama, que la vitamina D muy baja, por debajo de cierto umbral, incrementa un 250% la mortalidad por toda clase de cánceres. Y así, hay una serie de factores, la falta de vitamina C, la falta de selenio, de zinc. O sea, falta C, ahí es un factor de riesgo. Claro. Sobre azúcar es un factor de riesgo. Ciertamente. Si hay anemias, por ejemplo, también, porque la hipoxia es en el fondo lo que induce la carcinogénesis en diferentes tejidos que tienen hipoxia. Básicamente hay una constelación de factores, en nuestra cuenta 36 factores específicos, que por varias herramientas nosotros podemos incorporar al algoritmo y eso nos da un puntaje, pero lo más importante es si la tendencia del estatus carcinogénico va descendiendo, estamos respirando tranquilo, y si va ascendiendo, aún lo interesante de esto es que podemos incorporar muchos marcadores no tumorales, marcadores inespecíficos, pero que hacen a la constelación de factores que producirían el cáncer. Ahora, digamos, si yo voy, que me saca sangre. Claro, es un análisis bioquímico y algunas otras pruebas funcionales, un pequeño análisis de orina también, un cuestionario. La cuestión es que hemos ido es un poco frustrante que habiendo trabajado tantas décadas la comunidad entera en encontrar el marcador, lo que yo he llamado como el santo grial de la química clínica, de pronto hayamos perdido esa batalla simplemente porque no podemos tener un marcador suficientemente sensible para que no nos dé falsos positivos o suficientemente específico para que no deje pasar enfermedades sin diagnosticar. Y nosotros hemos encontrado la solución de esto por la vía de no insistir en el marcador tumoral per se específico, sino en indicadores inespecíficos de la proclividad a la carcinogénesis. Y esas son cosas muy bien documentadas, hay una vasta literatura médica al respecto. ¿Y qué tiene que ver la proclividad? A ver, digamos, ¿cuál serían los elementos? El factor hereditario lo descartás como un factor decisivo. No, el factor genético. El genético lo descartás como un factor decisivo. Es muy común, por ejemplo, el tema del azúcar en sangre sí lo es. Sí, lo es, sin ninguna duda. La baja vitamina D también. Sin duda. La baja vitamina C también. ¿Y cuáles son los otros? Son otros 36 factores. Creo que no son muchos para recordar. Igual está ampliamente publicado, digamos, con nosotros. Estos 36 factores son los que te darían un parámetro con qué nivel de certidumbre. Superior al 86%, según nuestros cálculos actuales. Si yo paso el test y vos me decís, no veo en los próximos años ninguna posibilidad de que contraiga cáncer,
86% seguro que no lo voy a tener. Sí, la cuestión es... Ahora, vamos a suponer que yo esté en el otro 14%, en el que no lo detectó. O vamos a suponer que lo tengo, ¿sí? Okay. Tengo ese factor que todavía es muy primitivo. Es difícil, es al revés. Yo quiero reformular lo que dije. Es altamente improbable que Oncoanalytic no vea una tumoración existente. Perfecto. O sea, no se va a pasar por alto una enfermedad existente. No se va a pasar por alto, perfecto. Vamos a suponer entonces que sí me da positivo. Ajá. Inespecífico todavía. Algo te va a pasar dentro de 4 o 5 años que tiene que ver con un tumor de estas características. ¿Y qué empezamos a hacer? Básicamente no tengo nada. Claro, bueno, es una de las cosas relevantes y realmente importantes de Oncoanalytic. Oncoanalytic puede, por una estrategia comprensiva, una estrategia de espectro completo de suplementación y otras medidas que modifican los parámetros, puede mejorar el score, puede mejorar significativamente el estatus carcinogénico y de hecho prevenir que llegue a producirse. O incluso si lo que yo detecto con Oncoanalytic es una... Yo contrato un seguro de cáncer. Puede ser en la forma que uno, claro, exactamente, no formalmente, pero eso es en la práctica lo que uno está haciendo, exactamente. La cuestión es, por supuesto, que Oncoanalytic no puede predecir si uno va a recibir una masiva dosis de radiación o un envenenamiento con carcinogénicos, con carcinógenos o un golpe, un trauma físico o infeccioso que va a conducir a una tumoración por algunas vías bien conocidas, ¿no? Pero lo que sí tenemos acá es una herramienta pragmática y sencilla, entendible, repetible. Una de las ventajas de esto es que se puede repetir su análisis longitudinal en vez de transeccional. En vez de una foto simple de hoy, yo puedo ir viendo la tendencia. Hemos visto una y otra vez en la literatura y hemos hecho experimentos concretos acerca del enorme poder de evaluar las tendencias como gráficos, como curvas matemáticas. Y eso funciona en el mercado financiero, funciona en la salud, funciona en las tendencias de consumo y particularmente en la fisiología, y la biología tumoral funciona perfectamente también. Hay modelos para predecir el desarrollo tumoral, modelos matemáticos. Bueno, la cuestión es si uno va a hacer o no lo que sugiere el análisis que uno debe hacer. Ahí está un problema de la disciplina personal. Pero bueno, por lo menos está la posibilidad. Lo interesante... Yo puedo elegir si hacerlo o no hacerlo. Claramente, sí. Hay mucha gente que incluso teniendo una enfermedad diagnosticada decide no tratarse, ¿no? Lo bueno es que esto es una alarma ultra temprana. Y esto quiere decir que es incluso años antes. La carcinogénesis es un proceso multifactorial y prolongado, eso lo sabemos gracias justamente a las colonoscopías, que vimos que podemos gráficamente ver que los procesos de la formación de un tumor son largos y escalonados. Bueno, si uno interviene en un estadio realmente anterior, en los 2 primeros escalones, perfectamente puede, no solo en el colon, sino en todos los tejidos, los 130 y tantos tumores descritos a la fecha, tipos de cáncer, básicamente podemos poner un freno a la carcinogénesis por vías bien conocidas, replicables, bien comprendidas. No, son bien comprendidas. No. Pasa que lo que ha faltado hasta ahora es la integración. Una vez más, Chiche, en todas las cosas que hacemos nosotros, ninguno de los factores, nosotros tenemos algunas patentes sobre protocolos y sobre algoritmos y sobre ciertos indicadores de propietario, pero en Estados Unidos, pero ninguna de estas cosas, ni las cosas que sirven para frenar la carcinogénesis, son patentables mayormente. Ahí, son, digamos, la farmacopea básicamente, común. Claro, que o su patente ya expiró o simplemente son cuestiones que son drogas mágicas, las más mínimas, específicas, elaboradas, digo, son simples elementos. Si me falta la vitamina, a lo mejor me tenés que dar vitamina. Básicamente, o el uso de obviamente. O el uso de la metformina, por ejemplo, que es un medicamento perfectamente conocido de todos los días. La metformina es una droga muy interesante, viene de una planta que se llama Gallega officinalis y se empezó a usar hace más de una década para tratar la diabetes tipo 2, o sea, la falta de sensibilidad a la insulina. Y qué sorpresa nos llevamos cuando los diabéticos, que tienen mucho más riesgo de cáncer, ya bien documentado, que usaban un hipoglucemiante como la metformina, tenían mucho menos cánceres que los que usaban otro tipo de hipoglucemiantes. Así que se ha empezado a usar... Lo que usaban para bajar, digamos, exactamente. La glucemia le servía además para un preventivo. Absolutamente. Eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, el uso de el primer protector gástrico, la cimetidina, para uno proteger su estómago, lo que se hace hoy con el omeprazol. Cuando uno tomaba quimioterapia, resulta
resulta que les dieron mucho mejor resultados, independientemente de qué droga médica usaban, porque la cimetidina es en sí misma y por derecho propio un fármaco que protege la inmunidad, es antimitótico, etc. Así que es otra buena sorpresa. Se pueden hacer una serie de modificaciones, unas 40 modificaciones en el estilo de vida, en las sustancias que uno ingiere o no ingiere. Algunas hay que extraerlas y otras hay que incorporarlas, y eso cambia dramáticamente la probabilidad de contraer cáncer. Estamos hablando de probabilidades, con lo cual siempre hay un margen de error, pero es una herramienta tan robusta, repetible y entendible que francamente no creo que vayamos a tener problemas. Ahora, tengo una pregunta, tengo que ir a los auspicios, pero digamos, esto vamos a suponer que a los 45 años una persona lo hace. ¿Lo tiene que repetir a los 50? Yo creo que un poquito más, un poquito más. Ahora me lo vas a contestar, porque digo, o lo tiene que hacer siempre, digo, lo puede hacer cada década, cada 5 años, digo, el tema está bien, hoy me da no, pero mañana me puede dar sí. Claro. Así que vamos a...